Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con este estudio, esta miniserie que comenzamos con el estudio pasado, bien encadenado. Esta es la parte 2. Este tema del plan secreto de Dios es un pasaje que se desprende del capítulo 2 de la carta de Primera de Corintios. Vamos a retomarlo más adelante. Antes de comenzar con el tema, me gustaría nuevamente reiterarte la invitación que te hice en el video pasado. Es enero, es mes de propósitos, mes de inicios, y te sugiero, te exhorto a que si conoces al Señor Jesucristo, si conociste al Dios vivo, que tomes este reto que propusimos derivado de Deuteronomio capítulo 17, en donde se nos exhorta, ¿no? Bueno, es una exhortación para los futuros reyes de Israel, pero hoy en día no hay reyes, y la Escritura dice que todos somos príncipes, somos coherederos del reino, junto con Jesucristo, del reino de Dios. Entonces, yo creo que vale para nosotros esta exhortación de que hagas tu propia copia de la Biblia. Hablamos de este reto de iniciarlo este año. Toma la Biblia, la versión que normalmente utilices, y empieza a hacer a mano tu propia copia, ya sea en un cuaderno, en hojas que luego vayas a engargolar, empastar como quieras. Yo creo que hay gran bendición en esa exhortación, esa actividad que podemos hacer, y además una gran herencia para tus hijos, el dejarles tu propia copia de la propia copia que tú hiciste de la Escritura. Toma ese reto, te animo a que lo hagas y que tomen las bendiciones que van a venir con eso. Bien, vamos a retomar el tema anterior. La vez pasada hablamos de realmente este misterio, ¿no? El 1 Corintios 2 usa este tema misterio, y le llamamos el plan secreto de Dios porque hay algo bien extraño en la Escritura, ¿no? Si vamos y para retomar brevemente, ¿no? Pero puedes ver el video anterior. En el Antiguo Testamento hay dos grupos de profecías respecto a dos personajes muy distintos, ¿no? Hay un grupo de profecías de más de 100 profecías sobre el rey Mesías, sobre el Mesías. ¿Has escuchado este término? Este Mesías, esta persona prometida, ¿no? Desde el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Hay más de 100 profecías sobre esto, y todos los judíos conocían esperaban a esta persona, ¿no? Vemos en estas profecías que este rey va a ser un rey mundial, un rey supremo que va a gobernar toda la tierra, que va a ser descendiente del rey David, que va a gobernar desde Jerusalén, que va a nacer en Belén, que va a ser humano, pero al mismo tiempo divino, que es un ser eterno, que se hace hombre, y que destruye completamente a sus enemigos, y que instaura el reino de Dios sobre la tierra. Esto está clarísimo en todas estas profecías en el Antiguo Testamento. De hecho, los judíos esperaban esto, sobre todo para tiempos de Jesús. Decíamos que hay hasta profecías matemáticas que nos hablan del tiempo en el que tenía que llegar el rey Mesías, ¿no? Y justo da en los tiempos de Cristo, es decir, cuando Jesús llega, eran tiempos mesiánicos. Los judíos sabían que más o menos estaban ya en tiempos mesiánicos esperando a este rey. Y ellos esperaban a este rey que los liberaría de Roma y que instauraría el reino de los judíos de Dios, el reino global desde Jerusalén. Eso está clarísimo. Pero al mismo tiempo decíamos que hay otro grupo de profecías mucho menos. Son pocas profecías. La mayor parte de ellas están en el libro del profeta Isaías. Y hablan de otra persona muy diferente, el siervo sufriente, o el siervo anónimo le llamaban, ¿no? No se dice quién es, se dice que es un personaje muy insignificante, que va a ser maltratado, que va a ser golpeado, que lo van a abandonar. Bueno, le va como en feria al siervo sufriente, por eso se le llama el siervo sufriente, ¿no? Te cité leímos algunos de estos pasajes en el libro del profeta Isaías. Pero son aparte pasajes confusos, ¿no? Decíamos, se pueden confundir con la nación de Israel. Hay otros pasajes, por ejemplo, el Salmo 22 que escribe el rey David, que describe la crucifixión, parte del siervo sufriente, pero están escritos en primera persona como si al rey David le pasaran. O sea, son confusos, ¿no? Y lo más importante, son dos personajes. Hoy sabemos perfectamente que los dos personajes son la misma persona, es Jesucristo, ¿no? Simplemente son dos venidas diferentes. La primera como siervo sufriente, a sufrir y a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados. La segunda regresará, y es la promesa que esperamos, como rey, a gobernar sobre toda la tierra como rey Mesías, ¿no? Entonces, hoy sabemos eso, pero en el Antiguo Testamento no se dice, eso es lo clave, ¿no? No se dice que es la misma persona, no se dice que son dos venidas.
No se dice que entre la primera venida y la segunda venida hay, ya van 2000 años y contando. Nunca se dice eso, ¿no? Y decíamos que como son dos personajes son completamente la antítesis uno del otro. El uno sufre, el otro gobierna con poder, uno es maltratado, otro gobierna y destroza a sus enemigos, otro es un personaje oscuro, desconocido, el otro es un rey mundial, completamente, es decir, no había manera para nadie que pudiera llegar a la conclusión, leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, que es la misma persona y que el rey Mesías venía primero a sufrir y después a gobernar, en dos venidas separadas por, pues hasta la fecha, miles de años, ¿no? Y decíamos, ¿qué tiene esto que ver? Pues bastante, porque esto tuvo consecuencias importantes. Decíamos, bueno, en parte esto explica en gran manera por qué la gran mayoría del pueblo judío rechaza a Cristo, ¿no? Porque cuando ven que ellos esperan un Mesías poderoso que viene, que para empezar los va a librar de los romanos, que los va a salvar, que les va a dar todas las cosas, todo el reino de la tierra, que va a derrotar a sus enemigos. Y luego tienes, y resulta que este Mesías es desnudado, escupido, avergonzado, colgado de un madero, muere en la muerte más vergonzosa posible para cualquier persona en ese entonces. Era impensable que esta persona, el rey Mesías. Y decíamos, esto de alguna no los justifica a los judíos, no justifica el rechazo a Jesús, porque sí hubieron quienes respondieron, ¿no? Quienes le reconocieron, vieron sus milagros y creyeron en él y escucharon su palabra. Pero la gran mayoría del pueblo tenía tan metida esta idea del gobernante poderoso que los iba a librar, que simplemente no pudo aceptar a este siervo sufriente como su rey, como su salvador, ¿no? Como su Mesías. Entonces sí es algo bien, un tema misterioso, para retomar la palabra que usó el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios, si creemos que el Dios de la Biblia es el autor, Jesucristo es el autor de la Escritura, por qué omitió esta información? ¿Por qué no hubo, aunque sea un versículo, con un versículo, en todo el Antiguo Testamento que hubiera dicho, el rey Mesías, por cierto, el rey Mesías y el siervo sufriente son la misma persona, o que dijera hay dos venidas del rey, ¿no? O que dijera hay un hueco de tiempo entre los sufrimientos del Mesías y su gobierno mundial, pues con eso se solucionaba todo, ¿eh? Con eso hubiera quedado claro para los judíos que estudiaban y aprendían y reverenciaban el Antiguo Testamento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué omitió Dios esa información? Y hoy mencionamos también brevemente, y es el tema que queremos tocar hoy, que cuando llega Cristo, cuando llega Jesús, Él sigue exactamente el mismo patrón del Antiguo Testamento. Sigue exactamente el mismo patrón, es decir, aumenta la confusión. No aclara este tema, ¿no? Aunque parezca asombroso. Te voy a citar algunos pasajes para que veas cómo Jesús durante su ministerio sigue exactamente el mismo patrón del Antiguo Testamento, es decir, mantiene el misterio. Mantiene, por alguna razón Dios trae un tema secreto que no quiere revelar y que no lo dice ni a la nación de Israel. ¿Por qué? Y que, vuelvo a repetir, tiene consecuencias bien graves, bien importantes, ¿no? Ahí te va, por ejemplo. Cuando Jesús retoma apenas cuando comienza su ministerio, después de su bautizo, ahí se nos dice, esto lo puedes ver en Lucas 4, se nos dice que lo primero que hace es va a una sinagoga y va a hacer su presentación oficial como Mesías, se va a revelar al mundo al pueblo judío como Mesías. Ve lo que hace. Esto está en Lucas 4, 16 al 20, te lo voy a leer. Dice, después de su bautizo y la tentación que pasa en el desierto y la confrontación con Satanás, Jesús viene a Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, interesante, el profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira lo que lee Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es un pasaje mesiánico, es un pasaje del rey Mesías. Todos los judíos conocían esto, el año agradable del Señor. Sabían que el Mesías iba a hacer milagros, que iba a dar vista a los ciegos, iba a liberar a los cautivos, ¿no?
Y enrollando el libro, acuérdate que eran como papiros, ¿no? Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga están fijos sobre él, ¿no? Porque este es un pasaje mesiánico. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Soy el rey Mesías, se está declarando el rey Mesías. Y después va a confirmarlo empieza a hacer milagros, empieza a dar la vista a los ciegos, a que se levante el cojo. Todos temas que están escritos en el Antiguo Testamento que el rey Mesías iba a hacer. Por eso su ministerio, aparte de los milagros, prendió como pólvora al inicio. Es el rey prometido, es el gobernante mundial de los judíos que estaba prometido, que nació en Belén, el hijo de David. Jesucristo era descendiente del rey David y nace en la ciudad de Belén, donde estaba profetizado que nacería el Mesías. Entonces, él está diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías, Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo, el Salvador, el rey Mesías, ¿no? Entonces, se está presentando oficialmente, pero qué interesante. No leyó todo el pasaje completo. Si vas a Isaías, este pasaje que él lee es del Antiguo Testamento del libro Isaías, capítulo 61. Mira lo que leyó. Si vamos a Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es lo que omitió y es parte del mismo verso. Y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro, eso es el día del juicio. Eso es cuando el rey Mesías va a venir a gobernar. Es decir, entre el versículo 1 y la parte... Además era bien raro, tú no leías, por el tema de cómo se manejaban los judíos con la escritura, que la reverseaban tanto, nunca leías un versículo a la mitad, menos en público. Está leyendo en la sinagoga. ¿Por qué no leyó completo el verso? Porque entre la parte que leyó y la que no leyó, son las dos venidas. La primera, llega, como va a llegar como siervo sufriente a hacer milagros, a liberar la vista. Y la segunda es el día de la venganza, el día de la ira, dicen otras traducciones, el día del juicio, cuando viene a gobernar. Es decir, entre el cacho que leyó y el que no llegó, ya van 2000 años. Pero él no leyó esa parte porque no se ha cumplido, porque eso todavía lo estamos esperando. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, solo la primera parte. Pero no aclara, o sea, la gente está pensando que ya es el rey que viene a gobernar. Él no está aclarando que esto todavía faltarán miles de años para que regrese a gobernar. ¿Sí me entiendes? Entonces, es el mismo patrón del Antiguo Testamento que confirma Jesús, muy claro respecto al rey Mesías, muy oscuro respecto a la primera venida, muy gris, muy encubierto el tema de la primera venida del siervo sufriente, del siervo anónimo. Exactamente hace lo mismo y lo hace durante todo su ministerio. Te voy a poner algunos ejemplos. Mateo 13. Empieza a hablar en parábolas, empieza a enseñar y empieza a hablar de su reino. Los judíos ya lo están siguiendo no solo por los milagros que hace, porque va a ser el rey. Oye, si tú sabes que va a ser el gobernante mundial, está aquí en Jerusalén, en Nazaret, te le pegas, ¿no? Pues ahí venía el gentío detrás de él, no, este va a ser rey, me conviene estar cerca, nos va a librar de los romanos, aparte está sanando gente, está haciendo milagros, todo el mundo está detrás de él. Y empieza a enseñar, lo extraño es que empieza a enseñar y empieza a hablar de su reino. Que tú vas al Antiguo Testamento y hay mucho sobre el reino del Mesías, ¿no? Paz mundial, va a gobernar desde Sion, desde Jerusalén, todo bonito, todo perfecto, en libertad, en abundancia. Esto falta, ¿no? Pero ellos lo esperaban ya para ese momento, porque ya está ahí su rey Mesías, ¿no? No saben que hay una venida y dos venidas. Y empieza a hablar de su reino. Y empieza a hablar de su reino y empieza a decirles cosas que a ellos no les cuadran mucho, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Mateo 13 y ves las parábolas por ejemplo, del trigo y la cizaña. No sé si has escuchado esta palabra, Mateo 13, que las personas que serán parte del reino de Dios y los que no, van a coexistir en su reino. Van a coexistir en su reino. Cuando el rey Mesías, si tú vas al Antiguo Testamento, destruye a sus enemigos por completo. Los echa fuera.
Pero ahora dice Jesús, no. El reino ya comenzó, pero van a coexistir durante un tiempo, ¿no? El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Aparte, en el Antiguo Testamento, el reino del Mesías, pum, él viene derrota a sus enemigos completamente e instaura su reino. Así va a ser, ¿no? Pero ellos piensan que es ahorita. Y aquí Jesús dice, no, mi reino va a crecer poco a poquito. Entonces los judíos estaban como, pero a ver, ¿cómo, no? No es un reino mundial. Jesús dice, va a ser poco a poquito, va a ir creciendo como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza que es un granito y después se va haciendo grandote. O como la levadura, otra parábola, ¿no? El reino de Dios es como la levadura, es un poquito que va permeando la masa y va creciendo y se va expandiendo todo. Entonces no es inmediato. Y eso ya causaba confusión. Pero aparte lo enseñó en parábolas. O sea, no se los dijo abiertamente y las parábolas confundían, podían confundir. De hecho, sus discípulos le preguntaron, fíjate que le dicen sus discípulos, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Esto es Mateo 13, versículo 11. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Básicamente está diciendo, para que no entiendan, ¿no? Porque aparte tienen el corazón endurecido, ni van a creer ni van a entender, pero mi propósito es que no me entiendan bien. Prácticamente está diciendo eso. La prueba es que sus propios discípulos ni siquiera entendían bien tampoco, ¿no? Él les tiene que explicar detalladamente, pero nunca comprenden al 100% lo que está tratando de decirles, ¿no? Sus discípulos creen que él va a ser rey, que viene ya a gobernarse. No están entendiendo claramente la imagen de que son dos venidas. Nunca lo comprenden. Te voy a leer algunos otros pasajes. Lucas 18, 31, 34. Dice, Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, siervo sufriente. Está diciendo, esto está escrito, ¿no? Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero fíjate lo que dice, o sea, les dice abiertamente, me va a pasar todo esto, ¿no? Y dice, y esto está escrito, ¿no? Estaba escrito, leímos los pasajes de Isaías. Pero en el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. No entendían. Yo no sé si Dios... Está claro que ahora sí que con el gentío, con la masa que seguía Jesús, hablaba en parábolas y era confuso y no entendían nada, ¿no? Con sus discípulos les hablaba claramente les está diciendo, pero dice que no entienden. Una de dos. O él de alguna manera sobrenatural velaba su entendimiento para que no lo comprendieran, ¿sí? Pero para que recordaran que se les había dicho, como después lo escriben, o no entendían porque ellos traen metida la idea en la cabeza del paradigma del rey Mesías que están esperando. Y eso nos pasa como humanos, ¿no? Cuando tenemos una idea clavada en la mente, pues aunque veamos otra cosa, no, es como si borramos la evidencia, ¿no? Por ejemplo, nos pasa, ¿no? A veces son temas emocionales cuando estás enamorado de una persona, ¿no? Y todo el mundo le dice a la persona, pero si es un gran esto, y es borracho, y es mujeriego, no te cases con él. Pues la muchacha o el muchacho no lo ve, ¿no? Aunque tiene frente a sus ojos, porque hay un tema, hay una idea ya muy arraigada, ¿no? Sobre todo algo emocional. Entonces se borra la evidencia. No sé si es eso lo que les está pasando, porque ellos están casados con la idea de que él va a ser el rey. Y yo estoy pegado al rey aparte, ¿no? La mejor, y no es cualquier rey, es un rey mundial, ¿no? O sea, estoy con el jefe de jefes y estoy pegado y soy de su círculo íntimo, ¿no? Y están esperando eso y no entienden cuando les dice, me van a matar, me van a escupir, me van a azotar. ¿Por qué? Porque rey Mesías nunca le hacen eso. No, nadie le pone un dedo encima al rey Mesías y aparte es inmortal. Dice aquí, no entendían nada. Y él no insiste, ¿no? Jesús no insiste en el tema. Fíjate lo que vemos en Juan 12, 13, 36. Juan 12, 32, 36. Dice,
Y yo, dice, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo, acuérdate ese término, el príncipe de este mundo, será echado fuera, que se refiere a Satanás. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, muerte de cruz, levantado de la tierra, ¿no? Le respondió la gente, aquí está frente a una masa de gente, ¿no? Nosotros hemos oído de la ley, el Antiguo Testamento, que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. El Cristo no muere, es eterno, ¿no? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, bueno, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, ellos no, bueno, ¿de qué está hablando este, no? A ver, el Mesías no muere. ¿Por qué estás diciendo, o quién es este Hijo del Hombre? Interesante. Jesús no usaba el término de rey Mesías, se daba a entender como Mesías, pero usaba el término el Hijo del Hombre. Lo vimos en el versículo, en el pasaje que te leía antes, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y cuando el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, usaba ese término. Ese término lo toma de Daniel 7, profeta del Antiguo Testamento. Un pasaje donde menciona este término. Y vi a uno como hijo del hombre que descendía del cielo. Y es un pasaje mesiánico, claramente. Pero por alguna razón Jesús usa este término, el Hijo del Hombre. Y yo creo que para confundir, si vemos el patrón que trae, ¿no? Ojo, cuando digo que Jesús aumenta la confusión, o que Dios omitió la información, o que Dios está escondiendo algo, no es que está cometiendo algo malo, ¿eh? No es que está cometiendo pecado, simplemente no dice las cosas, ¿no? Tú podrás decir, bueno, pero cuando nosotros los humanos, por ejemplo, omitimos decir algo y queremos confundir, pues normalmente ahora sí que es maldad, ¿no? Porque normalmente algo queremos para nosotros. Como vamos a ver al desenlace de esto, todo esto siempre es por nuestro bien, y Jesús jamás dijo las cosas, lo dijo claramente, pero no entendieron, ¿no? O omitió cosas por nuestro propio bien, pero no para perjudicarnos en alguna manera, como lo vamos a ver, ¿no? Pero persiste el misterio, ¿no? El patrón ¿no? Entonces aquí la gente le dice, bueno, entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Estás hablando de otra persona? Y ve lo que contesta Jesús, del siglo 35. Entonces Jesús les dijo, es que no, les dio el avionazo tremendamente, ¿no? Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Les dio el avionazo completamente, ¿no? No les dijo ni sí ni no, obviamente no echó una mentira, pero no contestó. ¿Quién es este Hijo del Hombre, no? Les deja ahí ustedes mediten, ustedes piénsenlo, ¿no? Persiste el mismo patrón. Juan 13, 36, 37. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús les dije, me voy a ir, ¿no? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ya estamos antes de la cruz, esta es la última cena, ¿no? Estamos en el aposento alto, horas antes de la crucifixión. Estamos horas antes de la crucifixión y ni Pedro ni ninguno de los discípulos entiende que va a morir en unas cuantas horas. No entienden nada. Ellos siguen, es más, si no me equivoco, creo que en la última cena todavía están peleando por ver quién es el mayor entre ellos, quién es el más cercano al jefe, al futuro rey. Horas antes de la cruz, 3 años están con él, 3 años han escuchado sus enseñanzas y siguen con la idea de que él se va a revelar al mundo como rey supremo. Todos entran en shock cuando apresan a Jesús y lo terminan crucificando. Todos salen corriendo. Y aparte salen corriendo y regresan a sus trabajos antiguos de pescadores, de lo que fuera. Yo creo que pensando, 3 años invertidos de mi vida para nada, ¿no? Ellos no tienen claro absolutamente nada sobre el propósito de la primera venida de Jesús. Todos pensando en el Rey Mesías, ¿no? Otro más. Juan 14, 21, 24. 20, 24, perdón. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero si eres el Rey Mesías, ¿cómo que solo a nosotros? ¿Por qué no
¿Cuándo pues? ¿Cuándo te vas a presentar ya como rey? ¿Por qué dices que solo a nosotros? Pero si estamos esperando que hagas tu presentación mundial y que ya asumas el trono mundial. Nuevamente, ¿cómo responde Jesús? Jesús respondió, el que me ama, mi palabra. No vuelve a responder el avionazo total, ¿no? No le dice algo, le dice verdad, pero no le responde la pregunta, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, Espíritu Santo, ¿no? El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ves el patrón? ¿No? Es exactamente el mismo patrón antiguo y tiene sentido, ¿no? Jesús no va a venir a contradecir todo lo que está escrito, es el propio autor de la palabra, es la palabra hecha carne, dice Juan, ¿no? Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero nuevamente persiste el misterio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay 16 pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús habla de su rol como siervo sufriente. Las 16 veces dice, y no le entendieron de qué hablaba. Las 16 veces. Entonces, volvemos al punto. No sabemos si espiritualmente le fueron cerrado el entendimiento o seguían con su idea y no comprendieron de lo que él estaba hablando. Porque les dijo abiertamente, me van a matar, me van a hacer esto, y no entendieron las 16 veces. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué hace esto Cristo? ¿Por qué está manteniendo esta confusión? Ya está ahí, ¿por qué no aclara a qué viene, no? ¿Por qué no decir claramente? ¿Por qué todos entran en shock, no? Bueno, hasta su madre María y sus seguidores, María Magdalena, ellas van a la tumba al tercer día a ponerle especias y aceites al cuerpo. No esperaban verlo resucitado. Nadie esperaba eso, nadie entendía, a pesar de que está escrito en el Antiguo Testamento. Y él jamás lo aclaró hasta después. Hasta después de su resurrección, esto es otra cosa completamente. Después de su resurrección se nos dice ahí, y además después de su resurrección se dice que él ya esperaba que ellos entendieran, que entendieran y vieran la Escritura. Hay un pasaje, no recuerdo cuál, donde él tiene ahora sí que un estudio bíblico con sus discípulos y les dice, y él les mostró y les abrió el entendimiento, creo que dice ahí, para que vieran que todos los sufrimientos del Cristo estaban escritos en el Antiguo Testamento. Yo creo que ahora sí que tuvo un estudio con ellos del profeta Isaías y otros pasajes donde claramente se ve, aquí está escrito, aquí dice todo lo que yo iba a sufrir, lo que me iba a pasar. Y entonces ellos se entienden y ahí comprenden, bueno, es la misma persona, pero son dos venidas, ¿no? Mientras tanto no hubo una sola persona en todo Israel, ningún escriba, ningún fariseo, ningún rabí, ninguna gente común que comprendiera que el rey Mesías y el siervo anónimo eran la misma persona y que había dos venidas. No había manera de saberlo, no había manera, ¿no? Porque decíamos, es completamente la antítesis uno del otro, ¿no? Y además el rey Mesías son muchas más profecías, estaba fijo en la memoria colectiva y en las esperanzas de este pueblo. Si eres esclavo de otra nación y te tratan y estás pasando hambre y dolores y lo que sea, pues desesperadamente estás esperando un alivio, un salvador. Y el rey Mesías prometía eso, ¿no? Nadie vio la otra figura, nadie entendió, hasta después de la resurrección. Y obviamente, después de la cruz y la resurrección es muy fácil entenderlo, ¿no? Pero antes era imposible. Y vuelvo al punto, ¿no? Y ahí queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el secreto? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué no decirlo abiertamente? Como vamos a ver, esto tiene que ver con un tercer personaje involucrado en la historia. Vamos a dejar para la siguiente semana para el desenlace de este misterio, para el develar el misterio y qué es lo que estaba tratando de hacer Dios y por qué vemos que se comporta de esta manera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Te animo a que sigas, te suscribas al canal, a que compartas el mensaje del Evangelio y a que asumas este reto que pusimos de haz tu propia copia de la Biblia. Gran bendición viene para tener este tipo de contacto directo con la palabra de una manera diferente. Que Dios les bendiga. Nos vemos.